Hola a todos y a todas. Buenas tardes en Colombia, buenas noches en España, buenos días en cualquier otra parte del mundo. Es un placer estar aquí con todos vosotros, compartiendo en esta intervención algunas reflexiones que desde mi punto de vista son de naturaleza imprescindible para nuestra profesión y para la sociedad actual. Concretamente, el trabajo en red a nivel local y también a nivel mundial. Quiero agradecer a la organización por tener la oportunidad de estar tan lejos y en esta ocasión tan cerca de todos vosotros. Para contextualizar mi intervención, debo indicaros que soy profesor catedrático en el INEF, Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, en España, que tiene 3 campus, en Barcelona, en Lleida y en los Pirineos, cerquita de Andorra, de Francia. Y yo soy catedrático en concreto del ámbito del juego y de los juegos tradicionales en el campus de la Universidad de Lleida. A su vez, aspecto clave con la ponencia de hoy, soy presidente de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales. En estos momentos tenemos alrededor de 100 miembros muy variados, asociaciones culturales, federaciones deportivas, centros de formación, universidades, facultades, museos, miembros individuales, miembros de honor, y todos juntos tratando de hacer realidad esa idea de ser una red de redes como elemento clave. Permitidme que en mi presentación emplee como palabras, como en el texto, en las diapositivas, el inglés, aunque mi intervención será en español, para favorecer esa visión global, pensar globalmente para actuar localmente. Bien, el trabajo en red, ¿por qué es necesario, imprescindible? Y en este caso, acompañado de una ideología. Permitidme que mi discurso, una vez más, centre la atención en manifestaciones a veces consideradas menores, como son los juegos tradicionales, pero que tienen un gran potencial y capital para los grandes desafíos de la sociedad actual. Pues miremos si tenemos en cuenta algunas directrices de organizaciones mundiales, como la UNESCO cuando realiza el Plan de Acción Kazán en el 2017 y dice que es necesario avanzar en una educación física de calidad. Cuando la ONU establece la Agenda 2030 con toda una serie de objetivos prioritarios de desarrollo sostenible. Y luego con otras directrices oficiales vemos que ahí los retos que se están planteando para la sociedad actual deberían atenderse desde mi punto de vista, desde un trabajo en red a nivel local y a nivel también internacional. Esa sería una idea, un mensaje clave que quería compartir con todos vosotros. Vayamos a identificar en ese trabajo en red aprendizajes fundamentales que podemos adquirir a través de los juegos deportes tradicionales. Y el primero de ellos, necesario, es que podemos hacer que las personas aprendan a dialogar de una manera democrática. Fijémonos en esta imagen. Podría ser en cualquier parte del mundo. Las personas que deciden jugar juntas, participar en un juego, y yo diría también en un deporte, aprenden a convivir y a participar en una relación interpersonal de una manera democrática. Aprenden a ser demócratas, aprenden a respetar las reglas, es decir, someterse a los mismos derechos y prohibiciones para jugar. Sería la primera gran lección que nos aportan estas prácticas, independientemente de quiénes sean los protagonistas y dónde, chicos y chicas en Europa, chicos en Asia, hombres, mujeres, todos juntos. Es un primer valor necesario activar en ese trabajo en red. De lo que se trata es de favorecer grandes valores sociales y en este caso el acuerdo pacífico de las reglas es un elemento básico para nuestra profesión, donde más que producir bienes materiales, producimos experiencias, relaciones, emociones, decisiones, esfuerzo físico y todo ello de una manera social y pacífica. Basta centrar la atención en lo que ocurre cuando estamos jugando, haciendo una actividad deportiva, para observar que ahí la persona está plenamente ensimismada, consciente, implicada en el carpe diem, en aprovechar todo lo que se pueda tener en cuenta aquí y ahora.
Es decir, experimentando unas vivencias profundas y magníficas que nos aporta una educación profunda, como diría José María Cajigal en España. La segunda lección que nos aportan los juegos tradicionales es el saber que podemos aprender a favorecer una gran variedad interesante, rica, maravillosa de relaciones interpersonales. Desde la ciencia de la acción motriz, teoría de la acción motriz o praxeología motriz, dependiendo del tipo de relación que protagonizan las personas al jugar, identificamos dos grandes familias de universos, de juegos, de experiencias. Los juegos psicomotores, donde la persona interviene sin interactuar con los demás, y los juegos sociomotores, donde hay otras personas que interactúan con nosotros. En los primeros juegos tendríamos una gran variedad. En el terreno deportivo tendríamos la natación, el atletismo. En los juegos tradicionales también tenemos una gran variedad de ejemplos. Ahí las personas aprenden a ponerse a prueba ellas mismas. En cambio, en los juegos donde aparece la interacción con otros, los juegos sociomotores, nos podemos encontrar aquí a la izquierda ejemplos de juegos donde solo hay compañeros o compañeras, en el medio juegos donde podemos desafiar a algún adversario y los juegos donde se participa con otras personas, compañeras y adversarias. En el caso de los deportes tendríamos los ejemplos de deportes colectivos, en equipo, pero en el caso de los juegos no solo nos referimos a juegos donde hay dos equipos, sino que a veces puede haber un equipo contra un jugador, la posibilidad de empezar un equipo contra uno y al final acabar uno contra un equipo. Es decir, variedad de relaciones muy interesantes. Con esta primera aproximación, ¿qué observamos? Que el trabajo en red con científicos nos ha permitido comparar cuáles son las características de los juegos tradicionales en diferentes regiones en España, en diferentes países en Europa y en diferentes países también en África, Europa y también Asia. ¿Y qué observamos? Pues observamos que la mayoría de los juegos deportivos tradicionales que están presentes en la geografía internacional son de naturaleza interpersonal, sociomotriz. Y eso ya es una gran contribución para decir que este tipo de juegos nos ayudan a favorecer una gran diversidad de relaciones interpersonales y nos invitan, por lo tanto, a aprender a convivir, a relacionarnos. Sería un elemento a tener en cuenta. En este caso, con motivo de una experiencia realizada en Túnez, un compañero, Jacques de Francia, enseñaba a las personas del lugar un juego, el juego que practican en su localidad francesa, el juego de bolos, de quilles de huit. Y ahí, ¿qué estaba haciendo? Con la palabra, pero sobre todo a través de las acciones motrices, enseñaba el significado y la manera de jugar a ese juego. ¿Y qué hacen las personas? Le observan y luego tienen la oportunidad de participar en esa manera intensa de aprender los valores y la forma de convivir con los demás a través de un lenguaje muy sencillo, el juego. De tal manera que en cualquier escenario donde vemos varias personas jugando en el contexto educativo, los chicos, las chicas, se produce un intercambio de relaciones sociales que educan un sentimiento de pertenencia, de identidad colectiva muy interesante a tener en cuenta. Fijémonos como contribuciones de los juegos tradicionales, una experiencia real que vivimos en la sede administrativa de la Asociación Europea de Juegos de Deportes Tradicionales, en la Almunia de Doña Godina, Zaragoza, Aragón, España, donde estamos reunidos el Consejo de Administración, el equipo directivo, y de repente llegó un grupo de refugiados de Siria. Un compañero experto, Fernando Maestro, director del Museo de Juegos Tradicionales, decidió hacerles una actividad muy sencilla. Esas personas que estaban tristes, que se acercaban de una manera lejana, cuyo idioma no lo entendíamos, empezaron a participar de una serie de valores asociados a una experiencia sencilla y muy profunda. Fijémonos en las caras. Empiezan a delatar que ahí algo maravilloso estaba ocurriendo. Fijémonos que cualquier persona, niño, niña, hombre, mujer, empezaron a estar conectados en esos valores sociales que nos aportan nuestros juegos. Era inevitable que las personas, cuando nos acercamos a estas prácticas, conozcan experiencias, que las han vivido de manera afectiva y empiezan a compartir sus emociones, sus experiencias, sus saberes, y empiezan a transformarse.
y empiezan a crear una red unida por la afectividad, donde todas las personas están conectadas una vez más, donde observamos que con un simple papel, con el significado que va a ser un molino, empieza a sorprender a todas las personas de ahí. Y a partir de una acción tan sencilla como es jugar con ese objeto, se empieza a mostrar ese efecto de bienestar sobre la persona. Las personas que estaban tristes hacía un momento, las personas que venían con una cierta inhibición, empiezan a estar unidas por una red invisible, donde el juego es el hilo que les une, donde las mujeres y los hombres empiezan a convivir. Y es entonces donde podemos decir que se acaba de crear ahí una comunidad social, una comunidad lúdica, una comunidad emocional, donde la salud, donde la inclusión, la igualdad de género, la sostenibilidad y todos esos valores están presentes, gracias a ese pequeño trabajo en red. De ahí que el mensaje es dar importancia a todas iniciativas que supongan el trabajo en red a nivel local, donde las comunidades locales, los grupos también del territorio, las personas, los educadores deberíamos estar preparados para favorecer ese trabajo en red. Un ejemplo muy concretito. En 1560, un pintor belga en Europa pinta este cuadro, El juego de los niños, y ahí vemos una gran diversidad. Tomemos en cuenta eso para hablar de la tradición y los saberes que se han ido transmitiendo. Miremos esa imagen, ese cuadro muy conocido, y trasladémoslo hoy en esta experiencia que hicimos en un pueblecito, Horta de San Juan, donde había vivido Picasso. Imaginémonos que si Picasso hubiese sido fotógrafo, seguramente habría hecho esa imagen de los juegos actuales conocidos en ese lugar. Tradición y modernidad. Actualmente la sociedad necesita una serie de valores, una serie de principios, como marcan las directrices que antes apuntábamos, las directrices internacionales de UNESCO, ONU, etc. Y es entonces cuando, fijémonos, esa imagen que se confunde tradición y modernidad, valores que vienen del pasado pero que son de máxima actualidad, los podemos hacer converger en esa ludodiversidad magnífica que caracteriza nuestro ámbito de acción, donde el pasado y el presente se pueden encontrar. Fijémonos en esta imagen porque vamos a hablar de ella, en esa experiencia, de una forma de cómo trabajar en red a nivel local. Hicimos un estudio formando a profesores y profesoras, educadores en una escuela de verano. Localizamos los juegos tradicionales de ese lugar, de Horta de San Juan. Estudiamos una plaza, la plaza del ayuntamiento, la principal zona de juegos antaño, y la estudiamos para identificar ahí diferentes tipos de juego. Y a partir de tenerlos localizados, empezamos a hacer esa experiencia magnífica contando con la complicidad de las personas del lugar. Vestimos la plaza llena de juegos donde los principales protagonistas fueron las distintas personas de las distintas unidades familiares de la zona. Contactamos con las asociaciones locales, explicamos esa experiencia y las invitamos a participar. Es entonces cuando esta experiencia que se explicó y se aprendió también con alumnado, educadores de una escuela de verano, empezamos a darles funciones a todos ellos, de modo que en esta experiencia participaron más de 150 personas, todas unidas. En ese trabajo en red se contó con fotógrafos profesionales para registrar esa experiencia, con personas de las comunidades locales, de diferentes asociaciones, educadores, los chicos, los niños de la zona, y se hizo realidad una experiencia muy bonita donde todos trabajando en red se hizo posible rememorar ese cuadro de Bruegel en una fotografía grande, donde después de esa experiencia magnífica, para hacer visible la consecuencia de esa actividad, se hicieron diferentes acciones. El ayuntamiento, por ejemplo, trabajando en red con el ayuntamiento, decidió elaborar un calendario que lo repartió a todos los vecinos de la localidad. Primera idea. El Ministerio de Cultura, el Departamento de Cultura de Cataluña, decidió hacer este póster, esta lámina magnífica,
que se repartió también a todos los habitantes del lugar. También se hizo una experiencia de una fotografía 360 juntando las diferentes dimensiones vistas que nos daría una imagen de la foto de la plaza desde diferentes ángulos. También la Universidad de Verano de las Terres de l'Ebre, de la zona del sur de Cataluña, de Tarragona, elaboró este vídeo, este CD, con apuntes y el vídeo de esta experiencia. Y todo ello, además, sirvió para trasladar en la universidad otra experiencia en red, con mis alumnos en este caso. Se elaboró una exposición de esta experiencia, se organizaron y se siguen organizando talleres, clases aplicadas para mis alumnos universitarios para que empiecen a conocer esa riqueza que caracteriza este tipo de prácticas y su contribución. En estas láminas vemos cómo se explica las características de los juegos que se emplearon en la experiencia y en qué consistió. Los alumnos son invitados a reflexionar, a resolver problemas, a plantear situaciones que ellos podrían tener en cuenta si quisieran llevar a cabo en un futuro ejemplos de intervenciones basadas en este tipo de prácticas y se empieza a conocer, se empieza a sensibilizar aquello que puede formar parte de su futuro profesional, los valores sociales que acompañan este tipo de prácticas. Y es entonces cuando estamos generando un efecto de trabajo en red entre diferentes agentes, diferentes grupos de población, además complementándolo con talleres de personal ya formado, de educadores, con otro tipo de herramientas, como podría ser hoy este congreso que nos permite ir creciendo en esa idea de trabajar en red. Claro, si a nivel local hemos visto algún ejemplo de iniciativa que genera un resultado magnífico, donde las diferentes personas de distintas unidades familiares han tenido la ocasión de participar y de compartir esos valores sociales, fijémonos, hubiese sido muy diferente esta experiencia de haberla hecho, por ejemplo, organizando un torneo de fútbol sala. No hubiesen podido participar de esa misma manera todos los habitantes. No digo que eso no sea una iniciativa, interesante, sí, pero de diferente naturaleza y proyección. Bien, pues si ya hemos visto que a través de una red local somos capaces de activar experiencias como la que acabamos de explicar, imaginemos por un momento qué podríamos hacer si eso lo proyectamos a nivel internacional. Y es entonces cuando nosotros, en estos momentos, tengo el privilegio de coordinar este proyecto europeo grande con una proyección internacional fuera de Europa, que va más allá de Europa, que le hemos puesto el nombre de Opportunity. En este caso, para favorecer dos valores necesarios de la sociedad actual a través de los juegos y deportes tradicionales, como son la igualdad de género y la inclusión social de personas con discapacidad. Pues bien, en ese trabajo en red presentamos un proyecto a la Comisión Europea, nos lo facilitan, nos conceden cerca de 400.000 euros, mucho dinero, para hacer todo un conjunto de acciones. El proyecto lo que pretende es generar herramientas que gracias a estos recursos se podrán obtener y compartir con todas las personas del mundo, vosotros también. En este caso, varios países de Europa y también del norte de África, Túnez, nos unimos para empezar a generar acciones. Y empezamos el 13 de enero del 2021 con una primera reunión online a coordinarnos, a tejer esa red de relaciones internacionales, interpersonales. Y hacemos un encuentro físico en Croacia, donde empezamos a conocer los instrumentos que van a tener que utilizarse en las distintas comunidades, en los distintos países. Nos planteamos atender, como decía, la igualdad de género, la inclusión social y la diversidad cultural a través de los juegos tradicionales. Y para ello proponemos una metodología original que tiene 3 pasos: aprender, aplicar y analizar. Importante. Y en esta metodología generamos recursos. En primer lugar, un curso gratuito online que todos vosotros estáis invitados a realizar si queréis. Es muy fácil, es un curso que puede tener desde un reconocimiento de 50 a 125 horas. Es un grupo donde se muestra de una manera muy concretita en inglés o en español o en francés los conceptos básicos. Y es un curso en el que a través de este enlace os podéis registrar y podéis, por ejemplo, obtener
2 manuales sobre la inclusión social y cómo trabajarla y la igualdad de género. Diferentes personas con diferentes idiomas elaboran pequeñas capsulitas, en este caso referidas a un módulo de inclusión social o también de igualdad de género. Y de una manera muy práctica diseñamos también intervenciones para que las personas que quieran están invitadas a ponerlas en práctica. Una cosa muy sencillita, una intervención muy sencilla de 4 sesiones para inclusión social o 4 sesiones para la igualdad de género. Estáis invitadas e invitados a ponerlas en práctica si queréis. En este caso, por ejemplo, sobre la equidad de género, se enseña que cuando varias personas, chicos y chicas, tienen la oportunidad de pactar reglas, de decidir cómo van a jugar, ahí ya estamos favoreciendo esa igualdad de género mediante ese pacto democrático de reglas. Y fijémonos cómo no son las palabras, sino las expresiones que revelan, que nos muestran que ahí se está activando esos saberes y esa diversión de jugar en igualdad de condiciones. Chicas y chicos pueden aprender y ven que son capaces de participar de lo mismo. Los profesores de la escuela o personas de fuera pueden ser agentes educativos magníficos en ese trabajo en red. Y eso es lo mismo que sucede cuando diseñamos intervenciones también dirigidas a la inclusión social. Y enseñamos estrategias para llevar a cabo experiencias magníficas desde ese punto de vista. Y creamos una aplicación traducida a varios idiomas, al español, francés, inglés, portugués, italiano, croata, polaco, ruso, árabe, para que se pueda aplicar esa app y que las personas que realizan la experiencia, el alumnado, antes de empezar y después, respondiendo a través de un código QR que se activa, nos muestran cuál ha sido el impacto positivo de esa experiencia. Y podemos, por ejemplo, ver los efectos que se han originado. En nuestra profesión, en ese trabajo en red, es imprescindible, necesario generar evidencias. Por favor, empleemos, si queréis, palabras bonitas, pero acompañadas de pruebas, como serían estos resultados que obtenemos del impacto positivo al haber mejorado el estado emocional de emociones positivas y disminuido las negativas y haber favorecido, en este caso, la inclusión social. Con mis alumnos de INEF, este es un grupo de los 150 alumnos que tengo, que realizamos una experiencia, en este caso, para favorecer la inclusión social. ¿Qué hicimos? Tratamos de reflexionar y de transformar posibles prejuicios, posibles estereotipos que tenemos cuando hablamos de la igualdad de género. Y en este caso pensamos que las chicas, por ejemplo, tienen menos esfuerzo físico, menos fuerza que los chicos y que necesitan siempre, al lanzar un objeto que puede ser más o menos pesado sobre otros objetos, un juego de bolos tradicional, ellas van a elegir siempre la distancia pequeña y los chicos la distancia superior. ¿Qué vemos aquí? Que no es así. Un chico lanzando desde una distancia intermedia, esfuerzo mínimo, medio, y una chica igual. Una chica lanzando desde una larga distancia y un chico igual, esfuerzo elevado. Empezamos entonces desde esa misma experiencia a poder observar, a poder comprender que chicos y chicas son diversos, variados, y que entre los chicos puede haber variedad de condiciones, con mayor o menor esfuerzo según la elección de cada uno, y entre las chicas también. Y empezamos a comprender que esos estereotipos se pueden transformar si desde la práctica somos capaces de identificarlos, de reconocerlos desde nuestra propia experiencia. Esa sería la contribución de esta práctica. De tal modo que cuando termina la actividad, igual que antes y después, se ha preparado un código QR. En este caso veis esta persona que contesta sobre aspectos emocionales y se responde de una manera muy sencillita, 5 preguntas. En otras ocasiones son 10, muy sencillitas. Se muestra en una lámina el código QR para que las personas puedan, con su celular. Si no hay celular o problemas de conexión, se hace en papel y luego se pasa sin ningún problema. Y a partir de ahí, en este caso con mis alumnos, con esa experiencia de igualdad de género a través del ejemplo de un juego, unas sesiones, en este caso basados en juego de bolos, vemos que los alumnos mejoraron su bienestar emocional
de las emociones positivas y disminuyeron las emociones negativas, como el miedo, la tristeza, la rabia, el rechazo. Esos son datos objetivos obtenidos por el alumnado. En ese trabajo en red es necesario ser sensibles ante lo que nos aportan estas prácticas y haberlo vivido de manera individual, personal, a través de esa reflexión en acción desde la propia práctica. En una clase teórica también, con el alumnado, ya todos juntos, aquí trabajamos en este caso, como somos 150 en dos grupos, este sería uno, terminamos de profundizar, de reflexionar sobre lo que aportó esa experiencia para su formación. Y es entonces cuando se observó de sus resultados, tenemos datos que muestran que para ellos la experiencia les sirvió para reflexionar y hacer cambiar parte de sus primeras creencias o estereotipos. Y también confirmaron que es necesario tener en cuenta el trabajo de la equidad de género y la importancia de la contribución de los juegos tradicionales para su formación y para su futuro profesional. Claro, si esta formación no se brinda, seguirán siendo manifestaciones invisibles los juegos deportivos tradicionales. Seguirán siendo, como decía la película, hijos de un dios menor, poco visible, donde hay pocas medallas, donde hay pocos aficionados a nivel mundial, pero que tiene una alta potencialidad educativa, como hemos mostrado en estos ejemplos y en otros muchos más de los que hemos tenido la suerte de participar. Pues hemos hablado de la necesidad de atender a los desafíos generales que plantean organizaciones como la UNESCO, como la ONU, como UNICEF, como los estados en la geografía internacional. Hemos visto un ejemplo de cómo trabajar en red a nivel local. Hemos visto otro ejemplo de cómo trabajar en red en un proyecto internacional. Y si atendemos a las directrices de esas organizaciones internacionales como UNESCO, se establece la necesidad de crear una plataforma, de trabajar en red. Esa idea es muy bonita, pero ¿cómo hacerlo? Es entonces cuando nosotros decidimos crear, hace un año aproximadamente, una red mundial de profesorado e investigadores en juegos y deportes tradicionales. ¿Por qué de esos dos colectivos? Primero, porque entendemos que el contexto educativo, la escuela, la educación, es un elemento clave para favorecer y dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual. Y en segundo lugar, porque entendemos que es necesario generar evidencias. De tal manera que, como si fuera una moneda de dos caras, profesorado e investigadores, teoría y práctica se entrelazan para trabajar juntos. Y es entonces cuando proponemos esta red mundial. Esta red mundial, aquí tenéis el enlace por si a alguien le interesara inscribirse. Y esta red mundial, podemos inscribirnos en diferentes idiomas, nos invita a profesorado y a investigadores con o sin experiencia en este ámbito a empezar a pensar en compartir nuestras competencias, nuestras destrezas, nuestro conocimiento y trabajar en red. Para los profesores e investigadores con experiencia, pues esta red les aporta el poder estar en contacto y compartir experiencias con otras personas que tienen conocimiento, participar en cursos de formación en este ámbito, estar en contacto con investigadores y universidades de cualquier parte del mundo que realizan acciones de investigación aplicada. Participar en proyectos internacionales como el que os acabo de decir, el proyecto Opportunity. Hemos organizado diferentes seminarios web que en el curso MOOC se puede acceder a sus enlaces para abrir esta propuesta de trabajar en red y en esos momentos hay personas de diferentes continentes llevándolo a cabo. Nos permitirá también esta red, nos permite acceder a base de datos internacionales en términos de aspectos académicos y científicos en el ámbito de los juegos tradicionales. Y para los profesores o investigadores que no tengan conocimiento o experiencia en este ámbito, pues a ellos, a ellas, se les ofrece la posibilidad de descubrir el potencial de los juegos tradicionales en el campo educativo para desarrollar los valores necesarios que precisa la sociedad actual. Diversidad cultural, aprendizaje pacífico, inclusión social, igualdad de oportunidades, bienestar emocional, transformación de conflictos, sostenibilidad. Podrán recibir formación pedagógica como este curso MOOC que os decía
gratuito. MOOC significa Massive Open Online Course, un grupo masivo, abierto y online. Y también podrán recibir entrenamiento científico de cómo los investigadores en el campo de los juegos de deportes tradicionales están trabajando. Estas personas podrán compartir experiencias y proyectos internacionales con personas con experiencia, porque se les va a invitar a, si quieren poco a poco participar. Podrán recibir asesoramiento de personas que tienen experiencia a nivel internacional en la puesta en práctica o en la investigación y podrán recibir información de esos retos, de esas propuestas que podrían tener en cuenta si quieren activar el trabajo en red a nivel mundial. Otra vez más, pongo aquí el enlace desde donde se puede acceder a inscribirse en esa red mundial de profesorado e investigadores en juegos y deportes tradicionales. Es necesario trabajar en red, es necesario participar en encuentros, en coloquios, en eventos como el que hoy estamos compartiendo, pero desde mi punto de vista necesitamos ir un poquito más allá. Necesitamos poner en acción de una manera concretita ese trabajo en red. Esta es una oportunidad para todas y todos vosotros. A modo de ejemplo, pues empezamos en ese trabajo en red a activar inicialmente desde la Acción Europea un primer foro, donde tuvimos la suerte de contar con la directora general de la sección de Ciencias Sociales Humanas, Ángela Ángela Melo de la UNESCO, también con el máximo responsable de la Comisión Europea de favorecer proyectos europeos Erasmus Plus, con el director general de INEF. Yo también estuve presente en esa sesión, donde en esa primera sesión de ese primer trabajo en red que nos sirvió de ejemplo para activar esa red mundial, pues pudimos observar personas no solo de Europa, a pesar que era un fórum europeo, sino más bien de 4 continentes, 37 países y 150 participantes. Eso nos permitió confirmar que hay personas interesadas en trabajar en red. De tal modo que el primer encuentro de la red mundial lo activamos al año siguiente, en el año 2022, y contamos en ese primer fórum con 4 continentes, 32 países, 125 personas que empezaron a conocerse, a explicar qué es lo que estaban haciendo. Y eso nos permitió realizar un segundo encuentro con 140 personas de 39 países y 4 continentes, y empezar a conocer experiencias de proyectos internacionales también que algunas de estas personas estaban realizando. Destaco aquí la presencia de profesor Pierre Parleva, que fue quien intervino en la sesión inaugural, doctor honoris causa en la Universidad de Lleida, doctor honoris causa de la Universidad de Lleida de España, doctor honoris causa en la Universidad de Campinas en Brasil, licenciado en Educación Física, en Matemáticas, en Sociología, en Lingüística y en Psicología, y que nos ofrece una manera de investigar y de poner en práctica los juegos tradicionales desde la ciencia de la acción motriz o praxeología motriz, por ejemplo. En este caso, organizamos posteriormente en ese trabajo en red concretito un seminario web para ver cómo podemos trabajar la equidad de género mediante los juegos y deportes tradicionales. Lo hicimos en enero del 2023 y ahí una vez más participaron 214 personas de 33 países y 4 continentes. Y empezamos a mostrar de una manera muy concretita cómo se puede trabajar este tema en red, todos juntos. Y posteriormente hicimos otro seminario web, en este caso para cómo trabajar la inclusión social. 161 personas de 30 países y 4 continentes estuvieron ahí también. Como veis, estoy mostrando datos concretitos de lo que supone trabajar en red, donde además de coincidir a través de un encuentro online, coincidimos con experiencias. Por cierto, el mes de noviembre, 17 y 18, de manera presencial en Lleida, España, vamos a organizar un coloquio donde las personas, profesorado, que han realizado estas experiencias puedan venir y contarlas. Ya tenemos unas cuantas personas interesadas. Si alguien quisiera venir presencialmente a
Lleida, España, que sepáis que con mucho gusto podéis dirigiros a mí, a mi correo electrónico y os daré la información. Así pues, esta reflexión, esta conferencia que acabo de compartir con todos vosotros, espero que nos haya mostrado qué hay detrás de lo que significa trabajar de manera internacional en red, trabajar en red a nivel internacional, como un elemento clave para avanzar juntos en los grandes desafíos que tiene la educación física y el deporte. Hay una máxima que a mí me gusta mucho de vez en cuando también remarcar, que nos dice que solo puedo ir muy rápido, pero juntos en red podemos llegar mucho, mucho más lejos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido de provecho, de utilidad esta contribución. Y ya sabéis, en estos dos correos electrónicos del INEF y de la Asociación Europea, que quedo a vuestra disposición, felicitaros y desearos que terminéis de pasar y de tener un excelente Congreso Internacional de Educación Física y Deporte. Saludos cordiales desde España. Un abrazo y estamos en contacto. Chao.